Oaxaca es un estado mexicano ubicado al suroeste del país. Este consta de una gran variedad multicultural con más de 16 etnias indígenas. Dentro de estas se encuentran los mazatecos y los chinantecos. Estas dos etnias tenían un idioma muy semejante y puede decirse que era el mismo en su edad primitiva. Estas lenguas poseen códigos paralelos oral, escrito y silbado. Algunas poblaciones usan un sistema complementario de comunicación vocal, el cual está basado en silbidos modulados, llamado lenguaje silbado. Este lenguaje puede ser considerado como una transposición de un lenguaje local dado en un repertorio de silbidos. En este experimento se trata de evidenciar el uso cotidiano del lenguaje silbado mientras un hablante le da instrucciones a otro de cómo llegar a un lugar. Marcelino's job is to whistle the instructions to Pedro. When he got to the end, Marcelino said to him, "You've arrived at the corral?" And he said, "Yes." He said, "There you can see your horse." Así, se tiene que el lenguaje silbado, del cual nos ocuparemos, surge debido a la geografía montañosa de Oaxaca. La necesidad de comunicarse a largas distancias a través de las montañas los llevó a la creación de este lenguaje, ya que los gritos no eran muy efectivos a la hora de lograr transmitir un mensaje en este contexto. Por otro lado, este lenguaje puede ser reproducido solamente por los varones de los pueblos, ya que se dice que las mujeres no lo requieren, porque deben dedicarse al hogar. Pero aún así, algunas de ellas logran comprender los silbidos. Asimismo, en la antigüedad se consideraba que cuando un varón llegaba a los 18 años, ya debía saber comunicarse por este lenguaje, convirtiéndose en un ritual de masculinidad. Las formas silbadas de las lenguas son más que un código o sistema convencional de signos con oraciones estereotipadas, como algunas veces han sido descritas. Estas trabajan exactamente como un discurso vocal, con el vocabulario, la gramática y en muchos casos la fonología del lenguaje. Los silbidos transmiten dos componentes juntos en una banda de frecuencia, las características de la línea melódica de las palabras habladas y las de su articulación. Además, se ha demostrado que la forma silbada de las lenguas tonales reproducen los fonemas del lenguaje hablado, usando niveles específicos de frecuencias en los silbidos para las diferentes vocales, y modulaciones específicas de esas frecuencias para diferenciar las consonantes. El rango de transmisión puede alcanzar hasta 10 kilómetros de distancia y los mensajes pueden seguir siendo comprensibles incluso si la señal está deteriorada. Finalmente, los silbidos median en muchos mensajes diferentes, el género del silbador, su estado de ánimo hasta cierto punto y, en la mayoría de los casos, la identidad del silbador, es decir, la firma de su voz. Estas lenguas poseen una estructura morfológica monosilábica, de manera que las palabras con más de una sílaba son seguramente palabras compuestas. Existe el inventario consonántico de 20 consonantes y el sistema vocálico de 4 vocales orales y 4 vocales nasales. En este se señala que el mazateco tiene 5 vocales claras, 4 nasales, 2 abiertas y 3 diptongos. Cada silbido corresponde a una sílaba del lenguaje hablado.
La cadena fónica del lenguaje articulado se descompone en momentos sucesivos llamados segmentos. Estos pueden emitirse con aire sonoro, es decir, con vibración de las cuerdas vocales, y aire sordo, esto es, sin vibración de las cuerdas vocales, el cual es empleado en los silbidos. Al silbar, es posible poner los labios en posición paralela o protuberante. La primera posición se llama plana y la segunda posición se llama redonda. Esta es empleada en la articulación llamada labializada. A diferencia de los chinatecos, los mazatecos no producen modificaciones articulatorias en la cadena fónica emitida. Siempre usan una posición labializada, no cambio de posición de labios ni de la lengua. Por lo tanto, los únicos rasgos contrastables de la cadena fónica son las alturas tonales. El tono es la altura musical en la cual se emiten los segmentos, y la importancia de este es fundamental en el lenguaje silbado porque permite la identificación y diferenciación de los mismos. Se especifica la existencia de 4 tonos básicos, que indican cómo se pronuncian las palabras. El primer acento indica el tono alto. El segundo acento indica el tono semialto. El tercer tono no lleva acento. Y el último acento indica tono bajo. Asimismo, señalan la existencia de varios deslices tonales. Los parecidos tonales no son sinónimo de coincidencias tonales, siendo las ambigüedades reducidas a raras ocasiones en las que los contextos son claves para aclarar el mensaje que se quiere transmitir. Los diversos pueblos que utilizan el lenguaje silbado hacen parte de una cultura minoritaria en el país donde viven. Además, estos carecen de reconocimiento oficial. Es por esto que las diferentes formas nativas de las lenguas se encuentran en peligro de desaparecer, gracias a que el conocimiento cultural concentrado en esta tradición oral se perpetúa cada vez menos por las nuevas generaciones, quienes aprenden a hablar español porque las escuelas consideran que es más importante. Tomando como ejemplo el uso del lenguaje silbado en pandillas, es posible evidenciar que la implementación y creación de este y cualquier otro tipo de lenguaje no es algo ajeno a nosotros, pues cualquier ser humano, en cualquier tipo de contexto, está en capacidad de crear uno, pero por supuesto en correspondencia con sus necesidades de comunicación. La importancia de la lingüística está en que a lo largo del tiempo nos ha ayudado en la comprensión e interpretación de las distintas manifestaciones del lenguaje, permitiéndonos un acercamiento a las comunidades desde un ámbito más profundo para lograr comprender sus orígenes, tradiciones y en general su cultura, que muchas veces está representada en el lenguaje y su uso. Esto es posible gracias a las herramientas de análisis que la lingüística nos brinda y permite aplicar a la realidad, dando paso a la investigación, la cual complementa la teoría, porque no solo fomenta una actitud de cuestionamiento a especulaciones teóricas, sino que también ofrece técnicas de validación y verificación. Conversaciones y discursos, oraciones y palabras, sílabas, acentos y fonemas son asunto de cada día. Si se saluda a un amigo, si se lee un libro, si se recuerda la infancia. El lenguaje hace parte de nuestra cotidianidad y por tanto es de todos, para todos y está en todas partes.